Vamos a iniciar dándole la bienvenida a las sedes que nos acompañan a distancia, así que voy a leer cada una de estas sedes. A la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en particular el Centro de Estudios sobre el Desarrollo Económico y Social de la Facultad de Economía, a la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad León, de la Universidad Nacional Autónoma de México, a la Escuela Superior de Comercio y Administración, Unidad Santo Tomás, del Instituto Politécnico Nacional, a la Facultad de Estudios Superiores, Aragón, la Universidad Nacional Autónoma de México, el posgrado de Pedagogía, al Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, a la Universidad Autónoma de Baja California, a la Universidad Autónoma del Estado de México, a la Universidad Autónoma de Nuevo León, en particular a la Facultad de Trabajo Social y Desarrollo Humano, a la Universidad Autónoma de Tamaulipas, el Centro de Desarrollo Municipal, a la Universidad Autónoma Veracruzana, Instituto de Investigaciones en Educación, a la Universidad Autónoma de Yucatán, la Facultad de Educación, a la Universidad de San Buenaventura de Cali, Colombia, a la Universidad Autónoma de Morelos, a la Institución Educativa Absalón Torres Camacho, Florida Valle del Cauca, en Colombia, a la Normal número 4, Ciudad Nezahualcóyotl, en el Estado de México, a la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, en particular al Instituto de Ciencias de la Educación, y por webcast al Centro Africano de Investigación en Educación, Mali, África, al doctor Nowon Sidibe, coordinador nacional de la Red de África Occidental y Central de Investigación para la Educación. Pues muy bienvenidos, bienvenidas todas las sedes y muy bienvenidos y bienvenidas todas las personas que están aquí de manera presencial. Bueno, vamos a iniciar este módulo sobre género. Yo quiero agradecer al Seminario de Educación Superior por la invitación que le hicieron al Programa Universitario de Estudios de Género para participar en esta edición del curso interinstitucional y para poder diseñar y coordinar este módulo sobre género y educación superior. Es un módulo que consta de 5 sesiones que las pensamos con el fin de poder abarcar los temas centrales de género en la educación superior. Y invitamos a académicas de muy alto nivel, expertas en cada uno de estos temas. Vamos a contar con, en las próximas sesiones, con la doctora Cristina Palomar, que nos va a hablar sobre cultura institucional de género, con la doctora Patricia García, que nos va a hablar sobre segregación en las instituciones de educación superior y el tema de corresponsabilidad. Nos acompañarán también la doctora Hortensia Moreno y la doctora Araceli Mingo para hablar de un tema muy importante, que es el tema de la violencia de género en los espacios universitarios. Y finalmente me tocará a mí hablar de procesos de institucionalización y transversalización de la perspectiva de género en la educación superior. Pero hoy en particular tenemos a una visitante de gran nivel, la doctora Louise Morley. Ella es académica de la Universidad de Sussex, en Inglaterra. Es una investigadora desde hace muchos años sobre los temas de educación superior vinculados a los temas de género y en particular su trabajo actual está muy vinculado a los temas del neoliberalismo, de la academia global y de los efectos específicos que tienen estas condiciones desde la perspectiva de género
en las mujeres dentro de la academia. Me voy a permitir leer su semblanza, una muy pequeña semblanza. Louise Morley es doctora en Educación y Género. Actualmente se desempeña como profesora de educación y directora del Centro de Educación Superior y Equidad en la Universidad de Sussex, Reino Unido. Ha impartido cursos y ha sido profesora de la Universidad de Londres y en el Instituto de Educación de la misma ciudad. Sus líneas de investigación son políticas internacionales sobre educación superior, género, equidad, mujeres y liderazgo, y micropolíticas y poder. Es investigadora de la Academia de Ciencias Sociales e integrante de la Sociedad para la Investigación sobre Educación Superior, así como del Centro para la Excelencia de Género de la Universidad de Örebro, Suecia. Forma parte de comités editoriales de publicaciones como Studies in Higher Education, Gender and Education, Teaching in Higher Education, Education, Citizenship and Social Justice, y Studies in Research, Training, Evaluation and Impact. Cuenta con un amplio perfil internacional en el campo de la sociología y los estudios de educación superior. Ha impartido diversas conferencias magistrales y ha sido investigadora invitada en universidades de distintas partes del mundo, como Australia, Italia, Holanda, Bélgica, Brasil, Canadá, Alemania, México, España, Suecia, entre muchos otros países. Entre sus publicaciones se encuentran Gender Equity in Selected Commonwealth Universities Research Report número 65, Quality and Power in Higher Education y Feminist, The Micropolitics of the Academy. Louise Morley, te damos la más cordial bienvenida y te cedo la palabra. Thank you very much, Anna. And thank you for the invitation. I'm absolutely delighted to be here tonight, sharing some ideas with this marvelous seminar about gender, neoliberalism and research in the Global Academy. And a key question I'd like to pose, just wait for this. Okay. A key question I'd like us all to consider is what is the future of critical and counter-hegemonic research in the neoliberal academy? And this evening I'm going to be looking at gender and feminist knowledge, but it could be any particular type of counter-hegemonic knowledge. What is the future when neoliberalism seems to be such a totalizing political economy in higher education? Well, I said when I spoke on Wednesday at the Gender Studies Conference that Anna told me I had to be provocative when I came to speak to you. She didn't want me to be boring and bland and British. She said, come and stir them up, get them thinking, provoke them. So I'm going to start my lecture with a range of provocations. So the alignment of academic research with the political economy of neoliberalism, does this mean that the financialization, the marketization, and the way in which research value and values have been recalculated? If you add this to ongoing misrecognition of women as research leaders, are we in danger of producing a highly gendered and exclusionary research economy? And this is the basis of my argumentation this evening, and I'm going to slowly unpack this argument. So, what is neoliberalism all about? It's one of those terms that people use, often very loosely, as an explanatory factor for everything that's wrong with higher education today. But there are some key areas that relate to neoliberalism. Privatization is one, and the privatization can be within the public sector. I'm not talking about a public-private binary.
colleagues of mine, like Stephen Ball, for example, will say that it's impossible to see the joins now between public and private. There's a hybridization of them. And then deregulation. And a key concept that I'm going to talk a bit tonight is about financialization, how the dominant value now in higher education is economics, finance. And that raises some big questions for areas of study and scholarship that don't raise a lot of money, like philosophy, for example. And there's a kind of crisis in the humanities. Will they survive? Will they last? Because they don't generate billions of research income. So financialization has become a key framing policy in the neoliberal academy. And then, of course, that term we hear all the time that's becoming a bit tired about globalization. The way in which communications and convergence are common features. So what used to be private, national, in-house matters are now transferred across the globe. And league tables is a very good example of this, that we compete globally now. Neoliberal policies tend to favour owners of capital, i.e. the dominant groups. But there are contradictions in neoliberalism. So while it looks towards the dominant groups, it also takes the individual as the basic unit of analysis. It's all about the maximising individual. We are all encouraged to compete. And this has very strong implications for collective endeavour and political movements and social movements, because we are all viewed as independent competitors. There's a very strong competitive ethos, a mercantile paradigm. We have to sell our higher education. We have to generate income. We have to demonstrate that we are financially robust. So there's a whole value shift in the global academy that relates a lot more to economics. And this is producing a binary of winners and losers. And the people who win tend to win more. So, for example, there's a very strong policy agenda of research concentration. So governments, research funding organisations, etc., are more likely to award research funding to people who already have it than to those who are new to the area. So we're getting this binary of winners and losers. And I guess a question I would pose was, does this in any way coincide with gender binaries? Now, this notion of entanglement is quite common at the moment, that how do you see where one set of beliefs ends and another begins? But research and neoliberalism are getting very definitely entangled. Now, my colleague Stephen Ball would say that there's a whole new reinforcement of this concept of truth-telling, peer review, appraisal. In Britain, we have an impact policy agenda. We have to demonstrate that our research has changed society, policy, professional practice, and we have to produce evidence and an audit trail of the changes our research has produced. There's also a huge industry of executive search agents. These are the people who go out and find the right sort of candidates for senior posts. And all these different agencies and all these different processes involve people telling the truth about others. And they're highly problematic, because if you have systems of power that exclude people from, say, peer review, who is controlling? Who is controlling publications, literature, research dissemination, research creation?
And increasingly, academic identities are constructed via metrics and management by numbers. In Britain, we are all graded. We are audited for our research every 4 or 5 years. And we're all graded. All our publications are graded. So we get told so-and-so's a 4-star researcher, somebody's only a 2-star, etc. We have increasingly this notion of management by numbers. And what is interesting is that somebody like Peter Higgs, who won the Nobel Prize for Science a couple of years ago, when he was practicing as an academic in the University of Edinburgh, he was classified as a research inactive because he wasn't pumping out the papers, wasn't pumping out the research grants. He had a lifetime project, the Higgs Boson project, and he went on to win the Nobel Prize. So there's a very strong set of rewards if you comply to the market, if you accept the market values. There's an assemblage of discursive, symbolic, and material rewards if you follow the market. So, for example, if you research areas that the state would like you to research, you're more likely to get funding. If you're bringing in counter-hegemonic knowledge, then you're less likely to get funding. And as austerity bites and moves across the globe, research funding is going to become more and more targeted to areas that the state and that business and the industry want researched. There's also this Foucauldian notion of self-governance. One very difficult aspect of neoliberalism is that you can't always see it, feel it, locate it. It's everywhere and nowhere. It's the Foucauldian notion of how power operates. This capillary sense that we learn to internalize the goals, the values, the priorities, the objectives, so that we no longer resist. And everybody wants to win. Everybody wants the big research grant. Everybody wants the big prizes, etc. So people internalize the values of neoliberalism, and it makes it very difficult to resist and contest. And there are lots of success and failure values, narratives circulating. So the winners get more rewards. They get invited to speak. They get invited to participate in research bids. They get invited to publish. And the losers get slowly and surely excluded and moved out. And one thing that is so interesting about the contradictions of neoliberalism is that often people who write very critically about neoliberalism are hugely proud when they win on its terms. So some of the universities in Britain that are full of counter-hegemonic scholars writing critically about neoliberalism, they are the first to open the champagne when they get a good score in one of the audits. So it is full of contradictions and complexities. And one area that interests me hugely is the affective economy of neoliberalism. There are a whole range of feelings like guilt, pride, shame, fear. Shame is very important. You're made to feel that you are responsible. Every individual is responsible for the well-being of their institution. So there has been a massive redistribution of risk. We are told all the time in the UK that if we don't generate research income, our departments will close. So it's all down to us as individuals to save the university. As I say, a massive redistribution of risk. And this can bring a lot of responsibilization with people feeling terribly guilty if their research grants fail. Okay, so the affective economy. Well, affect has always been dismissed in Western thought.
It's often been used against women. Women were excluded from universities for centuries because it was assumed women were incapable of rational thought, that women were too guided and too dominated by their feelings. It's very devalued in the academy. There's the Cartesian binary of mind and body, with traditionally men and the whole kind of positivistic movement assumed that you could disembody knowledge and that it was all to do with the mind. But this has recently been revisited, particularly by post-structural feminist writers like Sara Ahmed, who has theorized affect in feminist terms, and would say that the absence of affect is affect. The obsession with rationality and positivism is affect. It's not absence of affect. But affect, feelings, emotions, they stick to some objects and bodies, like shame, hatred, love, and not to others. And it works as a form of capital, the affective economy. And affect is intensified and it accrues value through circulation. And it's integral to the production of social and material realities. And there's an increasing body of theory in Britain about the affective economy of neoliberalism, how it gets under our skin, how it makes us feel, how it makes us relate to others, how it makes us prioritize our concerns, our creativities. So there's a very strong affective economy of neoliberalism. But what is interesting is, while it produces such a range of contradictory feelings, it's often notoriously difficult to resist and contest. So let's get back to this big term that comes up again and again when we talk about the neoliberal economy. The financialization of research becomes a truth about its quality. And as I was saying on Wednesday at the Gender Studies conference, it's rare now for senior managers in universities in Britain to ask you what your research is actually about. They don't ask you what the intellectual contribution is, what the originality is. They want to know how much, how big is the grant, and what percentage of the overhead comes to the universities. So research now has been reduced to its financial value. And as Andrew McGettigan's famous book, he talked about how higher education is now being placed within a system of accounts. So research gets conceptualized as income generation. Commercialization, does it sell? Can the university make money out of it? Patents, etc. Can we work with industry, the private sector, generate more income? But this other area that is huge in Britain, and unfortunately it'll probably be in Mexico soon, is the knowledge mobilization impact agenda, where it's not good enough to simply to produce research. You have to demonstrate that your research changes and has auditable change on policy, society, professional practice, the way people think about issues. And you're rewarded for that. So in a research audit, impact, the last one counted for 20% of the score, and that determined the sort of funding you'd get from the state. Research is also increasingly seen as a form of performance management. How can you regulate people? How can you get them producing, writing? What do you do with people who don't publish? Can you get rid of them? Can you terminate their contracts? So it's a whole new way of regulating people and making people, to use a Foucauldian term, more governmentable. So it's less and less about criticality and scholarly independence,
and more about how we can make money, either in terms of research income or knowledge transfer and knowledge mobilization. Why does this matter? Why does any of this matter? Why don't we just comply and get on with it, learn the rules of the game, as Bourdieu would say, and just play the game? Why does it matter? Well, it does matter because individuated agency is privileged. It's all about the ace scholar, the top A grade researcher. And the whole logic of collective political struggle against structures of inequality gets undermined. So people who should be working... Yes. Okay. Bueno, vamos a continuar con esta sesión. Tenemos ya 4 preguntas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y dicen lo siguiente: ¿qué estrategias considera necesarias para promover la inclusión y la retexturización en la transformación de las relaciones de género? ¿Qué tan significativos pueden ser los cambios generados por una educación para la ciudadanía si no está transversalizada por la perspectiva de género? Again? The second? ¿Qué tan significativos pueden ser los cambios generados por una educación para la ciudadanía si no está transversalizada por la perspectiva de género? ¿Cuál es la importancia de la transversalización de la perspectiva de género en la academia? Sí. Empezamos con esas 3. Okay, you want me to answer? Right, wonderful questions. Thank you. Gracias por sus excelentes preguntas. Bueno, la primera pregunta, si entendí bien, ¿qué estrategias son necesarias para promover la inclusión y la retexturización, me gusta esa palabra, de las relaciones de género? ¿Por dónde comenzar? Una pregunta muy rica sin duda, pero creo que el género se excluye con frecuencia por la Academia Global Neoliberal porque no la ve como indicador del desempeño para las tablas de la Liga Global. Tan pronto algo tiene dinero o algún tipo de recompensa, se vuelve significativo, y el género no se ve como un indicador clave del desempeño. Así que el discurso global dominante tiene que ver con calidad y no con igualdad. Y he conversado con The Times Higher, uno de las publicaciones que hace tablas de liga, y ellos hicieron tablas de liga para género y son absolutamente diferentes de las tablas de liga tales y como las conocemos nosotros. Entonces, en la academia neoliberal el único valor es financiero, y dado que no hay ningún tipo de finanza para el género actualmente, o pues no tiene importancia para ellos. No digo que queremos neutralizar o que se incorpore el feminismo a las tablas de liga neoliberal, pero vale la pena preguntarnos por qué logra escapar la lógica de la academia neoliberal. ¿Por qué no estamos prestando atención al género y sí estamos prestando atención a otros aspectos? Sigamos
haciéndonos estas preguntas. La siguiente pregunta es: ¿qué tan importantes pueden ser los cambios de la ciudadanía si no está transversalizada por la perspectiva de género? Bueno, la ciudadanía generalmente se representa como una construcción neutra y no lo es. Y me atrevo a añadir que el género es una de tantas estructuras de la desigualdad. Y sé que Ana y mis colegas y sus colegas estamos interesados en desarrollar una teoría de la transversalidad y tener este enfoque. Entonces hay que pensar en otras estructuras de la desigualdad como etnicidad, discapacidad o clase. Entonces, género no es el único factor, pero nos sirve para entender cómo funciona la exclusión. Usted menciona en su pregunta la transversalización, pero hay que también algo de mainstreaming. ¿Cómo llevamos esto al común denominador? ¿Cómo aseguramos que la perspectiva de género forme parte de todas nuestras políticas y procedimientos? So we have a question from Noam Sidibe from Mali. We have a question from Mali in Africa. And he says that all public policy for the promotion of gender equality face a common obstacle, which is the representation that attributes sexual behaviors or gender roles both to men and to women. And the question is, does this happen in the States, in academia? Are there gender roles? Luis, perhaps you could tell us maybe of the British case, because the U.S. is not necessarily your area of research. Muchas gracias y saludos, Mali. Pasé mucho tiempo en Ghana, ahí más o menos cerca. Entonces sé que muchos países africanos son mucho más avanzados que el Reino Unido en lo que refiere a entender el mainstreaming de género. Puedo ir a Uganda, Tanzania, Ghana, Nigeria y todos hablan del mainstreaming de género, y cuando llego al Reino Unido la gente no sabe de lo que le hablo. Entonces creo que la comunidad internacional ha jugado un papel importantísimo en la generación de pensamiento en África subsahariana al respecto del mainstreaming de género. Entonces ustedes preguntan sobre atributos para hombres y mujeres. Bueno, Ana y yo hemos hablado en los últimos días y hemos notado cuántos temas comunes existen entre ambos países, o los puntos en común entre ambos países. Y un tema clave en Inglaterra, y que creo que se está debatiendo aquí también, es la necesidad de retar el binario de género. Clasificamos a las personas de acuerdo a si son hombres o mujeres, y con frecuencia hay voces que exigen un mundo post-binario, y en algunos países como Alemania y Suecia hay experimentos en que la gente tiene hijos y no le dice cuál es el sexo del bebé, y no lo registran ni como hombre ni como mujer, y no le ponen un nombre ni de hombre entre comillas ni de mujer entre comillas. Así que si hay gente retando esto, y yo tengo una fantasía y la comparte Ana, llegaremos al punto en el que nada tenga género. Así que no asumimos y no asociamos
ningún tipo de comportamientos, sentimientos, disposiciones, aspiraciones con un sexo o con otro. Dejamos de pensar en cuestión, ya no pensamos en ciencias para hombres y humanidades para mujeres, y tenemos una comunidad libre de género. Now you have questions from... Mandan un cordial saludo desde Toluca y hacen dos preguntas, nos dan un panorama. Pienso que para que todo el mundo pueda participar voy a tratar de sacar lo central de estas preguntas. Plantean, ¿no acaso las formas de exclusión a que se someten las mujeres están vinculadas a la manera en que se construyen las subjetividades, a los contextos sociohistóricos en que se vive, en que se denota una específica división del trabajo fundada en el género, en la relevancia que mantenga la reproducción de la población respecto al trabajo, y las ideologías que conciben la relación de pareja como apropiación del otro? Esta es solo una pregunta y ahí va la segunda. ¿Hasta qué punto la relevancia que se confiere a la exclusión de género en la actualidad sirve para hacer olvidar las otras exclusiones que se mantienen con mayor violencia en las condiciones de trabajo y salario, en la exclusión de las decisiones de la política pública? Sí, creo que la primera pregunta sobre tipos y formas de exclusión, hasta qué punto se utilizan las subjetividades que construimos. Sí, definitivamente estamos socializamos a partir de roles de género, y es trillado decirlo, pero es ciertamente un hecho. Nuestra socialización está conformada por género, y también, bueno, ¿cómo lo respondimos? La gente está desafiando este binario de género, y es el tipo de pensamiento lateral que necesitamos. No queremos una situación en la que simplemente cambiamos de papeles, y cuando hablé del feminismo neoliberal, esa es una de las ansiedades que siento, que le pedimos a las mujeres que sean como los hombres más machos y competitivos. No decimos esto. Y tampoco queremos que las mujeres sean una categoría homogénea. No, hay que entender que existen diferencias en cualquier estructura de la desigualdad. De lo contrario, corremos el riesgo de hablar en términos puramente simbólicos. Entonces sí estamos socialmente promovidos a que sigamos ciertos roles. Y bueno, mencionaron el amor, las relaciones. El amor es una forma de subir a la mujer, sí, que trabaje gratis o que asuman ciertas responsabilidades por amor. Y eso se está retando. Es una muy buena pregunta. Y la otra tiene que ver con la exclusión de género, y si eso ignora otros tipos de exclusiones. Y esto, sí, me parece que sí. Y este es uno de los... Eso ha sido una de las principales voces. ¿Quién tiene derecho a hablar por todas las mujeres? Y si ven lo que pasó en Estados Unidos y la Gran Bretaña, la precondición que permitió el desarrollo de la teoría de intersexualidad a partir de las líneas sugeridas en la pregunta, donde, bueno, cuando hablamos de mujeres estamos hablando de mujeres blancas y privilegiadas, y en las últimas décadas la categoría de mujer se ha sido
ha sido desconstruida y tenemos que continuar haciendo esto y debemos continuar con el desarrollo de una teoría de la intersexualidad. Es muy difícil, es extraordinariamente difícil investigar de forma interseccional, pero hay que continuar haciéndolo y hay que continuar poniendo a prueba la identidad y de que una identidad puede hablar en nombre de todos. We have no further questions, so we're going to let you participate. Dora, I think we have a question over here. De escucharle en el coloquio del PUEG y las dos conferencias que he podido escucharle me han hecho pensar sobre una cuestión que se debatía precisamente en el coloquio del PUEG sobre el tipo de respuestas feministas que podemos dar ante estos problemas neoliberales. Y uno de los aspectos que quería comentarle y que aquí observo un poco y vincularlo un poco con la situación de la educación superior en México, es como si me gustaría saber su opinión respecto si una pista que pueda dar respuesta a estos problemas neoliberales pudiera ser retomar los valores comunitarios que un poco señalaba en su conferencia, en la cuestión de la colectividad o tener valores comunitarios. Aquí la cuestión es si dentro del marco de la educación superior esto se podría lograr, entendiendo la educación superior como un espacio de cambio social. Si partiéramos de eso, me parece que si esto es posible, porque también lo pienso en el sentido de, por ejemplo, la academia en México está muy segmentada y hay mucha diversidad, por ejemplo, entre los académicos. Y esto puede ser un impedimento para que hayan valores colectivos y tratar de dar otro tipo de respuestas a políticas neoliberales, cuando la misma educación superior está como atravesada y segmentada por eso. Entonces quería conocer su opinión respecto de si esa puede ser una respuesta a la colectividad y cómo ante una estructura que ya está atravesada por valores neoliberales. La segunda pregunta, y muy brevemente, algo que tú has comentado y dijiste, bueno, el neoliberalismo cruza por la identidad y cruza por cada uno de nosotros. Entonces no es tan fácil decir, me desligo, me salgo del neoliberalismo, es como muy complicado. Yo no sé si una respuesta a esta situación podría ser precisamente partiendo de la reflexión, tener una postura ya muy pensada de decir, me salgo de todas estas dinámicas del neoliberalismo, ya sea como grupo o como individuo. O eso es una forma de optimismo cruel, finalmente, porque como grupo puedo desaparecer. Por ejemplo, los grupos de estudios feministas, decir, sigo trabajando, no importa que no tenga financiamiento, me importa, pero finalmente puedo desaparecer. Y como individuo, pues puedo sentirme feliz teniendo otros aspectos, pero finalmente no estoy dentro de la lógica. Entonces quería saber su opinión. Lovely set of observations as well as questions. Thank you very much. You've touched on a really important point about resistance. And often when I'm in conferences about neoliberalism, there's a sense of despair and despondency and depression, and people just feel so overwhelmed by it and victimized by it. And there are really important questions about how. Y creo que hay un problema con la crítica
porque si deconstruyes algo, se te acusa de desestructurar también. Entonces, si tomas algo como el neoliberalismo y lo sometes a escrutinio crítico, se ve como destructivo, pero tú dices, tú le puedes dar la vuelta y decir, no, el conocimiento es poder y hay que seguir entendiendo cómo funciona el poder, no en las formas monumentales, sino en las transacciones diarias. Hay que seguir nombrándolo. Es difícil resistir porque es totalizante y también porque está tan vinculado a las finanzas. Cumples porque no tienes universidad, no tendrías universidad, no tendrías investigación, no tendrías publicaciones, así que la gente obedece. Pero lo que he notado durante ya varias décadas es que los académicos tienen una conciencia contradictoria. Sí hay que cumplir, yo tengo que hacer y llenar estos papeles y tengo que seguir solicitando fondos y tenemos que obedecer hasta cierto punto, pero eso no significa que capturaron nuestras almas, porque tenemos una forma crítica de involucrarnos. Entonces hay que levantar la voz. Yo siempre señalo el neoliberalismo cuando se me pide otra solicitud donde incluya las publicaciones del último mes. Pues sí, les voy a decir, ¿sabes qué? Lo voy a señalar como un proceso de contabilidad neoliberal y es algo que tenemos que hacer. No podemos sobreponernos a ello totalmente porque es totalizador, pero tenemos que seguir demostrando que sabemos cómo opera y que no lo aceptamos. También mencionaste el tema de abandonar. Solían decir, había un refrán que decía, para los nuevos profesores, cuando empezaban, estaban tan en shock por la docencia que había 3 posibles rutas. Una, la salida, irse, y ese es un gran problema. En la Gran Bretaña, 50% de los profesores escolares se quieren ir por el sistema neoliberal. La lealtad, que significa que cumples, obedeces, juegas el juego, o vos, resistir. Y creo que en la academia muchos están luchando con eso. No saben si quedarse y continuar promoviendo el proyecto neoliberal o cumplen o resisten. Y creo que has mencionado algo clave. Y como lo has identificado ya, es un espacio contradictorio en el que estamos. Si somos sensibles al poder, entendemos lo que está pasando, pero tenemos que seguir nombrándolo, señalándolo. Ya. Vamos a hacer una ronda de preguntas, una última ronda. Vamos a tomar 3 o 4 preguntas más, así que les pido que de una vez las vayan pensando para que las tomemos todas juntas. ¿Quién quisiera hacer una pregunta más a la doctora Louise Morley? Acá tenemos una. ¿Quién más quisiera participar? Acá tenemos otra pregunta. ¿Alguna otra persona? Que allá atrás tenemos otra. Y una última pregunta de alguien. Ok, ya tenemos 4 preguntas. Vamos a tomar las 4 juntas, Luis, para que puedas dar las respuestas también todas juntas. Buenas tardes, soy profesora de educación media superior y lo que veo aquí es algo que nos hace muy semejantes.
Nuestras alumnas son las que salen mejor en las calificaciones cada semestre y al egresar. Pero se han hecho investigaciones y ellas se sienten menos competentes que los muchachos que salen más bajos. O sea, ellas nos aprecian sus cualidades. Después te paso la investigación que se hizo al respecto. Luego, en la academia, los varones nos critican también de emocionales, ¿no? Somos muy emocionales, y hay una descalificación, aunque son maestros de filosofía. Luego, conozco investigadoras en la Facultad de Ingeniería que trabajaron 20 años para un investigador y después les dijeron siempre no me sirves, empieza de nuevo. Entonces, como que hay algo común en la situación de las mujeres. Lo que te pregunto es, parece que el neoliberalismo agudiza pues esta diferenciación, ¿no? A pesar de los avances de los derechos, de la democracia, de que somos ahora madres y jefas de familia, pero el neoliberalismo no zanja pues esta diferenciación, sino que la profundiza, ¿no? Entonces yo quiero que me digas eso. Y pues tu ponencia fue muy diferente a las otras, porque aquí hay un claro posicionamiento político. Entonces, mi comentario es, ustedes como investigadoras, como doctoras, que están en otro nivel, ¿verdad? Esos estudios de género han sido atacadas seguramente o descalificadas, nada más porque tienen esta perspectiva. O sea, a los hombres no les pasa eso seguramente, incluso al nivel en que ustedes están. Entonces, bueno, ¿cómo logran resolver este dilema, ¿no? Y bueno, pues creo que ahí le dejo, con permiso. Gracias. Muy interesante ponencia. A mí, simplemente para preguntar que, si bien estuvimos hablando de el binomio hombre-mujer en cuanto a género, allí en Gran Bretaña, ¿cómo viven, si es que existe eso, las transgéneros investigadoras, o sea, las mujeres lesbianas, por ejemplo? ¿Qué podría decirnos al respecto? Gracias. Salvador Díaz Cuevas, de Media Superior. Lo que me sorprende es que en países como el Reino Unido siga planteándose que la academia está supeditada al gobierno, a las prioridades del gobierno, las cuales en la conferencia no me han quedado suficientemente claras para la investigación del ámbito de género. O sea, hay lineamientos generales que se pueden derivar, dan prioridad a la investigación en general, ¿no? A partir de lo que es el neoliberalismo, de lo que no sea el neoliberalismo. Pero específicamente, ¿cuáles son las prioridades que a ustedes se les imponen? Y cómo explicar que ese grupo académico, altamente reflexivo, puedo suponerlo, termina subordinándose. Y si es posible, ¿qué pasa en la Unión Europea? Gracias. Disculpen la emocionalidad de la pregunta, ¿no? De la intervención. Me da mucha alegría y tristeza profunda al mismo tiempo saber que el escenario de discriminación académico, en ese escenario no se está sola, ¿no? Es alegre para saber que pues, se puede crear un vínculo, y es triste porque ojalá no existiera ese escenario, ¿no? Y me gustaría saber si existe una investigación o hay alguna propuesta sobre cómo medir el género
digamos, se puede rankear el género, que no sea de esta manera burda, ¿no? De decir hay 3 mujeres, ¿no? Y 8 hombres, ¿no? ¿De qué manera podríamos hacer una situación así? Pienso que en positivo podría ser decir hay una menor cantidad, pero no sé si esta misma propuesta podría servir en negativo y decir falta mujeres, ¿no? Para justo no caer en este tipo de propuestas en donde se vuelven tarifas, ¿no? Cuotas. Gosh, what a lot of exciting ideas you've shared. Son muy emocionantes. Bueno, lo de la escuela media superior, qué interesante que las chicas están jugando el juego, que están haciendo todo lo que se les exige, les va muy bien, están siendo exitosas, están entrando a la universidad en muchos países. En muchos países hay más mujeres en las universidades que hombres en los programas de licenciatura, pero ese es un problema. Ahora se les culpa a las mujeres en muchos países de excluir a los hombres de las universidades. Y hay un término que es la feminización de la educación superior y la histeria y el pánico que existe porque a las mujeres les va tan bien. Y eso automáticamente parecería una afrenta, una amenaza a los hombres jóvenes. Entonces es interesante que las mujeres tienen una posición contradictoria. Si no les va bien, se les acusa de falta de aspiración, pero si lo hacen bien, se les acusa de minimizar al hombre. Entonces están en una posición muy difícil las mujeres del día de hoy. Y también, como dices, les va bien, pero no se les recompensa en el mercado laboral en cuestión de un pago igualitario, trayectoria de carrera. Así que hay una serie de historia contextual que se tiene que contar, pero ¿por qué se sienten mal incluso cuando lo están haciendo bien? Creo que es una pregunta que hay que hacerse. ¿Por qué hay tanta contradicción incluso cuando a las mujeres les va bien? Y me preguntan que yo soy política. Sí, soy muy política en mi investigación y sí sufro consecuencias de esto casi todos los días, pero no voy a cambiar, no me voy a callar, no me voy a dejar neutralizar. Y debo decir también que esa es otra contradicción no liberal, porque cuando yo era una académica joven, cualquier persona política era muy vulnerable y se le podía marginalizar fácilmente. Y luego se hizo la cultura de la auditoría, donde todo lo que hacemos se investiga. Entonces tienes que producir 4 o 5 publicaciones para su auditoría cada 4 o 5 años. Y lo que sucedió es que las académicas feministas se volvieron muy prolíficas y productivas y produjeron investigación de gran calidad. Y las publicaciones académicas feministas son algunos de los que tienen el ranking más alto en el mundo. Entonces, tras años de ser marginalizadas e ignoradas, teníamos valor porque a nuestras publicaciones les iba muy bien en la cultura de la auditoría. Entonces allí hay una contradicción. En una noción Foucaultiana del discurso tiene potencial tanto creativo como destructivo, y la economía de la auditoría le permitió a las feministas obtener reconocimiento. Siguiente pregunta. El binario, el binomio masculino-femenino y las investigadoras transgéneros. Bueno, para muchas personas hablar de hombres y mujeres parece pues fuera de
serie, o porque estamos ya en el mundo post-binomio, post-género. Entonces, cuando empiezas a dividir a las personas entre hombres y mujeres, parece que vienes de otra época, que estás fuera de tu tiempo. Pero sí hay que pensar en posicionalidad e identidad. Y hablamos ya de la repositivización. Hay que resistir la noción de que la investigación está desincorporada, que es neutra. Si la identidad nos va a marcar, y se ha hablado también de la injusticia epistémica, y que hay comunidades enteras excluidas de la economía del conocimiento, no porque no son investigadores, sino porque no se les investiga, así que no forman parte de la economía del conocimiento. Entonces yo no diría que debemos saltarnos la identidad, pero sí la posicionalidad, y hacer una investigación que incorpore es de gran importancia. Bueno, el Reino Unido y las exigencias del gobierno, sí. En los años 80 hubo una revolución en la Gran Bretaña, no como las mexicanas, pero una revolución neoliberal. Hubo y tenemos otra vez un gobierno de derecha, y hubo un mantra en ese tiempo de que necesitábamos reducir al Estado. El Estado era autocomplaciente, era vetusto, y el modelo privado era visto como eficiente y eficaz. Y en el régimen de Thatcher, la prioridad era que los servicios públicos se parecieran más al sector privado, y eso involucró cada vez más rendición de cuenta y tener más en consideración el valor de las cosas en cuestión monetaria. Y el Estado ha justificado su intervención neoliberal en las universidades diciendo que esto le cuesta mucho dinero a los contribuyentes. Hay mucho dinero público invertido en la educación pública. Entonces, ¿cómo sabemos que está funcionando? ¿Cómo sabemos que esos académicos están haciendo algo que no sea hablar y escribir y pensar? ¿Cómo los podemos hacer más visibles y someterlos a la rendición de cuentas? Entonces, allí se creó la cultura de la auditoría con nuevos cálculos, y ahora tenemos un constructo de capitalismo cognitivo. Así que el conocimiento se ve como si fuera de gran valor, tiene un gran valor económico, y tenemos una doctrina económica y un imperialismo económico. El conocimiento se ha reconfigurado como un commodity que se puede vender en el mercado internacional. Así que esta es una de las razones por las que se involucra tanto el Estado. Te dicen, sí, nosotros lo fondeamos, queremos saber cómo lo están haciendo, por qué lo están haciendo y que también lo están haciendo. Y porque todas las universidades, bueno, tenemos muy pocas universidades privadas en el Reino Unido, puñado, la mayoría de nuestras 150 universidades son públicas. Y dado que dependemos de los fondos del Estado, obedecemos y nos conformamos. Y hemos tenido esta conversación con los cancilleres miles de veces. Les decimos, ¿por qué y con los directores de las universidades, ¿por qué no resisten? Y dicen, pues perderíamos nuestros fondos, nuestros presupuestos. Entonces nos sentimos atrapados. Había otra pregunta, ¿verdad? Sí, la pregunta emocional. Sí, no. Nunca te disculpes por una pregunta de ese tipo. Sí, comparto lo que dices. El de construir, identificarse es
muy duro, pero también es desmoralizante cuando piensas lo que está pasando. Pero cuando le damos una calificación al género, pues es una pregunta muy compleja. Por un lado, nos lanzamos contra las tablas de liga por excluir el género, pero no queremos que el género sea un número nada más. Porque como todos saben, es un verbo, hacemos el género. No es solo contar personas y cambios cuantitativos, sino que el género es algo que hacemos en nuestras transacciones diarias. Entonces, el cambiar la representación no vuelve las cosas más sensibles de género. Pero por otro lado, hay una visión de que estas organizaciones de élite que están subiendo y ascendiendo por las tablas de liga y que obtienen recompensas simbólicas y reales, deben rendir cuentas en cuestión de sus visiones de la diversidad. Y había varias contradicciones. En la Gran Bretaña, por ejemplo, la Universidad de Oxford es una de nuestras universidades principales y es una de las más importantes del mundo, y 20% de los profesores son mujeres. En Oxford es 9% nada más. Así que está bien en el sistema actual de la economía del prestigio que puedas alcanzar los puntos más altos de las tablas de liga sin hacerle ningún tipo de caso a las desigualdades. Entonces lo que yo sugiero es que se les haga responsables a estas organizaciones de élite en cuanto a sus acciones y a su forma de pensar en lo que refiere a las diferencias. Muchísimas gracias por tu conferencia, por tus respuestas. Creo que a lo largo del módulo vamos a poder ir profundizando en muchos temas, muchas inquietudes que se han puesto hoy sobre la mesa. Pero me parece muy importante que las sesiones que vienen van a estar de alguna manera enmarcadas en el foco que ha puesto Louise Morley en la academia dentro de la dinámica del neoliberalismo y cómo afecta esto particularmente a las condiciones ya desiguales que hay en la academia, como en cualquier otro terreno social de desigualdad de género. Entonces, pues nuevamente agradecerle mucho a Luis y a todos ustedes, a todas ustedes que están aquí, a todas las sedes que nos acompañan desde distintos lugares de México y desde otros países también. Así que, pues muchas gracias y buenas noches.